queremos empezar, ¿verdad? Orando al Padre para así comenzar este desarrollo en esta noche. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos permites, Dios amado, de recibir, Dios amado, esta bendición de traer palabra, Dios amado. Te pedimos que a la distancia, Dios mío, tú operes milagros. Que a la distancia, Dios mío, tú te glorifiques, Dios mío, hables por medio de la palabra y por medio de este desarrollo podamos desarrollar por medio de la fe nuestra vida, Dios mío, cada vida que pueda, Dios mío, estar, Dios mío, necesitada de una palabra, Dios amado. Que tu Espíritu Santo se manifieste para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bajo el tema Te seguiré, gloria al Señor, la base bíblica se va a encontrar o se encuentra en San Mateo capítulo número 4. Estaremos leyendo, gloria al Señor, del 19 en adelante, gloria al Señor. El 18. Así que te invito a dar a compartir, gloria al Señor, para que podamos ser gozosos y que otros más puedan gozarse de estas ricas y abundantes bendiciones de la palabra del Señor. Así que dejamos a nuestra hermana Wandalí que comience a desarrollar por medio de la fe esta palabra, gloria al Señor. Amén. Vamos a estar dando lectura en Mateos 4. Vamos a leer del 17 en adelante. Se lea la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. Santo Jesús. Aleluya. Así que te invito a darle a compartir. Eso es de gratis, gloria al Señor. Y eso es, gloria al Señor, sembrando palabras, gloria al Señor, para nuestras vidas, para las vidas, nuestros amigos, nuestros familiares, y a cada uno que pueda escuchar esta palabra, gloria al Señor, pueda salir edificado por medio de la palabra y por medio de la fe, gloria al Señor. Así que bajo el tema, te seguiré. Amén. Bajo el tema, te seguiré. ¿Y qué es para ti seguir? Seguir es como, gloria al Señor. O sea, seguir no seguir de caminar, sino la palabra bueno, seguir. cuando hablamos de Jesús, ¿verdad? No, ¿qué es para ti? La palabra, cuando alguien te dice, sígueme. Ir atrás de la persona, ¿verdad? Ir detrás de ¿verdad? Un motivo de una persona, ¿verdad? Que quiere, ¿verdad? Enseñarnos algo posiblemente. O quiere que te enteres de cosas. Sígueme para que te enteres o sepas dónde vamos a ir. O para que veas, ¿verdad? Algo nuevo. Algo que te va a mostrar, ¿verdad? O sigue, muchas veces cuando hablamos de seguir, podemos también darnos a entender que nosotros no conocemos para dónde vamos y posible esa persona también sepa dónde va a ir o dónde está. Amén. Y muchas veces, ¿verdad? Cuando somos pequeños, ¿verdad? Pues nos dedicamos o nos dedicábamos, ¿verdad? Porque ya no somos pequeños, a seguir a nuestros padres, ¿verdad? Para todo lugar que ellos iban, nosotros estábamos detrás de ellos para ver para dónde ellos iban a dirigirse. ¿Por qué, verdad? Y una de las cosas más importantes es que nosotros desde pequeños tenemos como la seguridad de que nuestros padres nos van a llevar a un lugar seguro. O sea que eso es bonito, ¿verdad? Porque la relación, cuando está bien cercana, uno reconoce que cuando
nuestros padres nos va a llevar a un lugar, nos va a llevar con protección o nos va a llevar a un lugar seguro. Amén. Y al lugar correcto, ¿verdad? Exactamente. Y seguir, ¿verdad? Aquí tengo una definición que dice, es una invitación radical, sumisión y activar la fe, ¿verdad? Por medio de ese seguimiento. Y mira el significado de red y no el color red. Yo decía, se dirá así, porque suena como el color rojo en inglés. Real. Dice capturar, recoger mensaje. O sea, ¿verdad? Que aquí estuvimos dando lectura, ¿verdad? En Mateos 4, del versículo 17 en adelante, pero del 18 es que vamos a estar, ¿verdad? Hablando. Y decía, ¿verdad? Que andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. O sea que Jesús vio que ellos, ¿verdad? Estaban tirando la red para pescar. Amén. Yo me imagino, ¿verdad? Que Jesús estaba pasando por allí y estaba observando, ¿verdad? Aún de lejos lo que ellos estaban haciendo. Estaba observando, ¿verdad? Qué trabajo, ¿verdad? Ellos estaban realizando. Pero aún Jesús, ¿verdad? Vio más allá de lo que ellos aún podían ver, ¿verdad? Que estaban realizando. Y así muchas veces, ¿verdad? Yo me imagino que Jesús nos observa, ¿verdad? Y ve cualidades en nuestras vidas, ve características en nuestras vidas de cosas que nosotros podemos realizar más adelante. Y Jesús, yo me imagino que estaba viendo en ellos valentía. Porque para ser pescador, ¿verdad? Yo me imagino que hay que ser una persona también valiente. Porque yo no me pondría a pescar, porque si toco los pescados me da como cosa, ¿verdad? Pero hay muchas personas que se dedican a eso y yo me imagino que tenían valentía ellos y características que Jesús podía ver en ellos, ¿verdad? Que lo veía mucho más allá, que a través de esto ellos podían recoger almas para servirle. O sea, él estaba viéndolos recogiendo, tirando la red para recoger pescado, ¿verdad? Y lo estaba visualizando. Estos hombres son pescadores, estos hombres son valientes, estos hombres se atreven, ¿verdad? Bogar más adentro, ir más allá. Y yo me imagino que lo estaba visualizando así, buscando las almas que estaban necesitadas, ¿verdad? De una palabra de hombres así, de hombres, ¿verdad? Que quizás para ellos no tenían las cualidades, quizás para ellos, ¿verdad? Eran quizás menospreciados por algunas personas porque eran pescadores. Quizás para ellos no tenían esas características que Jesús estaba buscando en persona. Pero como Jesús es Jesús, ¿verdad? Y siempre ve más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Jesús comienza a ver estos hombres, ¿verdad? Que están pescando. Y los llama, ¿verdad? Y dice que y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. O sea, que Jesús primero llama a Pedro y a Andrés su hermano, ¿verdad? Y dice, venid, es un llamado al descanso, o sea, a encontrar la paz, soltar las cargas, quizás culpas en la vida que ellos tenían, quizás, ¿verdad? Andaron en una vida vacía y se dedicaban solamente a pescar, ¿verdad? Y dice que ir en pos de él era ir detrás de él, seguirlo, como un ejemplo, ¿verdad? De obediencia, como un ejemplo de negarse a ellos mismos. El llamado que Jesús les hizo, ¿verdad? A ellos fue a ser pescadores de hombres. O sea, a buscar, rescatar al alma, guiarla, ¿verdad? A la salvación. Y vamos a ver más adelante, ¿verdad? Porque no quiero entrar más a fondo, pero si vas a decir algo de ese principio, ¿verdad? Suéltate Bajo el tema te seguiré. Tranquila que estamos bien. Estamos hablando de la palabra del Señor y es algo sumamente importante escuchar. Palabras que verdaderamente nos transformen y aún nos hagan recapacitar, como hizo recapacitar a estos hombres de Dios, a estos discípulos, ¿verdad? Y si hay algo que Dios rompe, es el protocolo.
¿Por qué rompe eso? Porque a veces nos acostumbramos a lo mismo, a la misma rutina, al que tengo que trabajar, al que tengo que buscar el bienestar de mi familia, al que tengo que, ¿verdad? Llegar a la hora que tengo que llegar, a la hora correcta hacia mi trabajo. Porque si había una de las cosas que Pedro conocía era el territorio. O sea que cuando él conoce el territorio está diciendo, la única hora buena para pescar es en la madrugada. Pero más adelante vamos a estar hablando sobre la historia. No me quiero adelantar, pero hay algo que me llama la atención, y es que cuando nos vamos a la descendencia o al antepasado de todo esto, dice la historia que escogían jóvenes en esa época para que pudieran ser, ¿verdad? Separados para que sacaran los más destacados o los más que conocían la palabra, para poder posicionarlo en posiciones, ¿verdad? Como rabines o esas cosas que venían, ¿verdad? De títulos en ese entonces. Pero me llama la atención que Dios rompe todas esas reglas para que entendieran que de lo vil y menospreciado, o sea, de lo poco, de un simplemente pescadores de pescado, o sea que ellos manifestaban sacar pescado, ¿verdad? Sacan pescado para morir, para que sean comidos, pero ellos manifiestan ser pescadores de hombres para sacar de las aguas profundas del pecado de la sociedad de este mundo y pueda renovar hombres y mujeres para este tiempo. O sea, para esa época, y aún en este tiempo Dios ha levantado discípulos para que puedan levantar al caído, restaurar al que está, ¿verdad?, en un nivel de aguas profundas que se están ahogando, sacarlo y darle vida. O sea que ves la manifestación donde está sacando, si lo vamos a lo natural, pero si lo vamos a lo espiritual, Wandalí, y a oyente que me está escuchando, Dios levanta a unos discípulos para que se enfocaran no solamente en hacer el beneficio de la vida normal y común y corriente, digo yo, de lo natural o en la rutina, porque si hay algo que nosotros en el tiempo estamos acelerados o enfocados es en lo vano, en las cosas del mundo que nos atrasan y nos quitan la relación con Dios. Pero me llama la atención que ellos no lo están buscando a Él, sino que Dios o Jesús los está buscando a ellos. Y ya me llama la atención porque el que necesitas es uno. El que necesitas eres tú, que soy yo, cada uno de los que estamos aquí en esta noche. Nosotros necesitamos de Él, pero aún así, Él es un caballero y se acerca y solamente te pide si quieres seguirlo. O sea que no es obligatorio seguir, pero hay cosas que no podemos llamarlas por nombre o por beneficio, pero cuando sentimos que Jesús llega a nuestras vidas y de tan solo sentir su amor y su misericordia nos hace sentir confiados, Wanda. O sea que no es por los beneficios, no es por lo que Él pueda dar, sino por la relación que Él quiere darnos a nosotros para que podamos estar tranquilos y recibir de las cosas bonitas de Él. Amén. O sea que para seguir a alguien tú tienes que sentirte seguro. Claro que sí. Que esa persona, ¿verdad?, te está ofreciendo algo. Porque no vamos a seguir, ponle que un ladrón te llama. No vamos a ir, ¿verdad?, en pos de él, no vamos a seguirlo a él, ¿verdad? Porque sabemos que corremos peligro. Pero me llama la atención, ¿verdad?, que cuando Jesús nos hace una invitación, estos hombres, ¿verdad?, dice, déjame leer el versículo 19, que dice, y le dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. O sea, que estos hombres no pensaron, ¿verdad?, como pensamos hoy en día mucho, ¿verdad?, que decimos, espérate un momento, Dios mío, yo estoy haciendo esto, yo estoy trabajando o estoy, ¿verdad?, involucrado en tantas cosas en este mundo y se me hace difícil seguirte, se me hace difícil soltar para seguirte. ¿Por qué muchas veces, Wanda, se nos hace tan difícil seguir a Jesús?
que nos aferramos, nos acostumbramos a las cosas de este mundo. Sí. Y nos cuesta seguir a Jesús, ¿verdad? Pero el enemigo no nos hace una invitación, ¿Qué nos hace? ofrecimiento. Oh, ¿verdad? Él nos ofrece y muchas veces vamos en pos de eso, de esos ofrecimientos, de esos placeres vanos. Porque todo no es lícito, pero no todo nos conviene. No Y todo nos ahí que conviene. viene todo el problema. Sí, y lo seguimos. Nos cuesta más seguir a Jesús que seguirlo a Él. Eso, amén. O sea, se nos hace más difícil adaptarnos al llamado de Dios y seguimos, sin embargo, las cosas que nos perjudican, que nos llevan, ¿verdad?, a abismos profundos, nos llevan a la perdición. Y estos hombres, ¿verdad?, ellos dejaron todo. Ellos decidieron ese cambio de vida. Al instante, una acción inmediata, rápidamente, Sí. sin demoras ni pensarlo. Andrés y Pedro, ¿verdad?, Vive Jehová. soltaron todo. Soltaron aún lo que ellos tenían en las manos. ¿Qué es soltarlo? Dejarlo ahí o tirarlo, no sé. Cuando hablamos de todo, estamos soltando un pasado para convertir un presente que no conocemos. Pero algo que yo he aprendido en el hablar de Jesús es que dice en la palabra que cuando él hablaba, llamaba la atención. Y yo creo que la palabra que Dios utilizó por medio de esta palabra, ¿verdad? Yo sé que no está muy aclarado en esta parte que voy a hablar, pero sabiendo y conociendo a través de las palabras que Dios ha traído por medio de las personas que escuchaban, porque hubieron tantas escenas en la palabra, que dice que cuando él proyectaba o hablaba la palabra, decían, ¿de dónde sale tanta sabiduría? Y si hay algo que se tiene que haber manifestado en Jesús para que trayera la atención de esos pescadores, fue su sabiduría. Y supo cómo llegar al corazón. Si hay una de las cosas que Dios conoce, es a cada uno de nosotros. Y conoce el corazón de cada persona. Él conoce aún las imperfecciones, porque Pedro no era perfecto. Pero Dios saca de la imperfección para perfeccionarlo en medio del entorno de él. Y aún del carácter, ¿verdad?, Claro. que tienen las personas, ¿verdad?, en el mundo, Dios lo utiliza a su favor. Sí, Señor. O sea, ¿verdad?, que quizá para ellos no tenían cualidades y ellos podían ver las cualidades de Jesús, pero pensaban que Jesús no podía ver algo en ellos. Pero dice que en el 20, ¿verdad?, el 21, pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca, con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. O sea, que no fue nada más, ¿verdad?, Pedro y Andrés, sino que también Jacobo y Juan, que estaban con su padre mientras remendaban la red, mientras la arreglaban, mientras posiblemente, ¿verdad?, estaban desenredando todo eso, ¿verdad?, para pescar, ¿verdad? Ellos se dieron prisa y siguieron a Jesús. Y no solamente, ¿verdad?, hay muchos hombres en la Biblia, ¿verdad?, que siguieron a Jesús, pero Dios es quien hace que nuestras vidas sean remendadas, quien repara, quien arregla, quien repone nuestras vidas. Él refuerza y repara lo que estaba roto. O sea, ¿verdad?, que estos hombres, ¿verdad?, por ellos no pensar, ¿verdad?, que estaban soltando quizás, ¿verdad?, ese trabajo que ellos estaban realizando en el momento, no dijeron, Señor, pero es que me voy a quedar sin dinero si yo suelto esto y te sigo. No entiendo por qué me estás llamando, ¿verdad? Y a veces nosotros, ¿verdad?, ponemos tantas barreras cuando Dios nos está haciendo un llamado, ¿verdad?, cuando nos está ofreciendo tantas cosas, ¿verdad?, hacia la salvación, hacia la vida eterna. Dios no nos ofrece, ¿verdad?, cosas vanas. Dios no nos ofrece, ¿verdad?, engaños. Dios no nos ofrece, ¿verdad?, cosas que nos harán daño. Y por eso que estaba diciendo ahorita, ¿verdad?, que muchas veces acudimos más a las ofertas que el enemigo nos hace que al llamado de Dios, ¿verdad?, para el propósito, para cumplir el propósito de nuestras vidas, para cumplir sus planes en nuestras vidas, ¿verdad?
Jesús nos invita, ¿verdad?, a abandonar lo que tenemos al momento sin pensar lo que soltaremos. O sea, no podemos titubear qué es lo que estamos soltando. Porque cuando nuestros padres, ¿verdad?, nos hacían una invitación, vamos para el supermercado. Nosotros, ¿verdad?, soltábamos todo y nos ponían lo que encontrara, porque íbamos, ¿verdad?, a un lugar que íbamos a encontrar cosas que nos gustaban. Y si nos ponemos a visualizarla cuando Dios nos está llamando y todo lo que nos está ofreciendo, soltaríamos todo al instante como estos hombres. Y Él se encargará, ¿verdad?, de llevarnos al camino correcto. Él solo nos llama, ¿verdad?, a seguirlo y entregarnos totalmente, ponerlo a Él por encima de lo material, de los lazos que nos afectan. Y Él nos dará esa identidad, ¿verdad?, en el llamado de aceptación que nos transformará y nos llevará al propósito correcto. O sea, ¿verdad?, que estos hombres, Pedro, Andrés, Juan, Jacobo, ¿verdad? Era Juan y Jacobo. Estos hombres, ¿verdad? Es que yo me imagino, ¿verdad?, que Jesús estaba pasando por allí y lo estaba visualizando. Y cuando llama a Pedro, cuando llama a Andrés, ellos le siguen caminando juntos, ¿verdad? Y van y pasan por otra barca y también le hace el llamado a estos dos hombres y ellos le siguen. Es que ellos estaban viendo tantas cosas en Jesús, ¿verdad?, que tuvieron que seguirlo. Y me llama la atención cómo Jesús llama a estos pescadores, que quizás para muchos, ¿verdad?, eran personas que no tenían posiciones. O sea que ahorita tú estabas diciendo, ¿verdad?, que Dios llama, ¿verdad?, de los viles y menospreciados. Claro que sí. Para avergonzar aún a aquellos que se creen sabios, ¿verdad? O sea, Dios nos está buscando qué posiciones nosotros tenemos en este mundo. Dios nos está buscando qué nosotros estamos realizando. Si somos maestros, si somos cantantes, si somos tantas cosas en este mundo, ¿verdad? Sino que Él está viendo las cualidades que nosotros podemos tener en Él. O sea, que Él ve el futuro más allá y sabe de lo que podemos, de lo que renunciamos y de lo que podemos lograr en el futuro. Y renunciar, ¿verdad?, muchas veces se nos hace difícil, pero cuando nosotros aprendemos a renunciar a este mundo y aceptar lo que Dios nos está ofreciendo, hay ganancia, ¿verdad? Hay victoria en medio de eso, ¿verdad? Y en ese momento, ¿verdad?, los pescadores daban todo por capturar, ¿verdad?, peces. Pero en ese caso los peces caían, ¿verdad? Yo creo que tú lo mencionaste ahorita, ¿verdad? En ese caso los peces caían en la red para morir. Pero si lo visualizamos espiritualmente, ¿verdad?, ser pescadores de hombres es rescatarlo de esa red que el enemigo los tiene. No van a morir, ¿verdad?, en las manos de Dios, ¿verdad? Y sacar esas almas de la oscuridad a la luz, de estar sumergido en el pecado a salir y tomar del agua de vida. O sea, que cuando los peces, ¿verdad?, salen del agua, ya ellos se están ahogando, se están muriendo. Se les acaba el aire, ¿verdad? Pero cuando Dios rescata las almas, ¿verdad?, cuando Dios envía a estos hombres, ¿verdad?, a ser pescadores de hombres, a rescatarlos de las manos del enemigo, ellos no se iban a ahogar, ¿verdad?, cuando ellos le extendieran la mano, sino que iban a encontrar esa agua de vida. Ellos iban a encontrar, ¿verdad?, esa agua que sacia su sed, ¿verdad? Ellos iban a encontrar la vida eterna. Ellos iban a encontrar, ¿verdad?, la libertad. Ellos iban a encontrar regocijo. Ellos iban a encontrar gozo. Ellos iban a encontrar tantas cosas, ¿verdad? Y Dios, ¿verdad?, escoge a estos hombres para ser pescadores de hombres. Y a muchos, ¿verdad?, Dios los está llamando aún, ¿verdad? No en ese tiempo solamente a ser pescadores de hombres, sino a muchos Dios aún los sigue, ¿verdad?, utilizando para rescatar las almas, ¿verdad? Y las características de los pescadores en Dios, ¿verdad?, es que deben tener compasión. O sea que para nosotros llamarnos, ¿verdad?,
pescadores de hombres, evangelistas, misioneros. Debemos tener compasión por otros. O sea que esto es una de las características, ¿verdad?, que debemos tener. La compasión por el bienestar de las almas. La sabiduría. Y no, ¿verdad?, la sabiduría humana, sino la que Dios nos va dando en el camino. La que le pedimos a Él, ¿verdad? Porque la sabiduría humana, ¿verdad? Quizás ellos pensaban que no tenían sabiduría humana, pero cuando comienzan a seguir a Jesús, ¿verdad?, Él les comienza a enseñar, Él les comienza, ¿verdad?, a hablar sobre la palabra, Él les comienza a enseñar aún por medio del testimonio, aún por medio de milagros, por medio de libertad, ¿verdad?, de hombre. Y deberían de tener una fe inquebrantable. O sea, tenían que confiar en Dios, que Dios podía hacer algo a pesar de lo que se viera en el entorno. Creer en sus milagros y creer, ¿verdad?, hoy en día que aún Dios sigue siendo el mismo que hace milagros, el mismo que libertaba, el mismo que hacía un llamado, el mismo que te sigue diciendo, vení en pos de mí y yo te haré pescador de hombres. Amén. Que vamos a entrar bajo el tema Te seguiré. Bueno, ese tema está poderoso y hay personas en este tiempo o si recordasen, ¿verdad?, en los momentos que, ¿verdad?, tuvieron que dejar algo para poder darle posición a sus sueños. Hay personas que se han tenido que salir de sus lugares, digamos, donde nacieron, para, ¿verdad?, inmigrar posiblemente, y tuvieron que dejar todo atrás para pelear o trabajar por sus sueños. Y esta enseñanza nos está dejando saber que a veces tenemos que dejar prioridades humanas o cosas que verdaderamente nos han quitado el tiempo para, ¿verdad?, seguir a nuestro Señor Jesucristo y ver claramente que las cosas claras de parte del Señor las podemos poner en posiciones. O sea que sobre todas las cosas, primeramente todo tiene que ir al pie de Jesús. O sea que si Dios se ha acercado, porque mira, Wandalín, si hay algo en este tiempo es que muchas personas han sentido que Dios los está llamándolos con cuerdas de amor, llamándolos, ¿verdad?, directamente, porque Dios trata a personas según sus capacidades, según, ¿verdad?, puede, ¿verdad?, hablarle, porque conoce a su hijo. Y muchas veces Dios te llama con cuerdas de amor, te llama con más fuerza, te llama con más cuando está desesperado, con desesperación, a prisa, porque si hay una de las cosas que Dios conoce es el tiempo en el que tú estás viviendo. Él conoce qué va a haber más allá de esta intervención, porque muchas veces Dios quiere intervenir antes de que llegue el lloro, que llegue la frustración, que llegue la agonía, que llegue la falta de algo o de alguien. Antes que llegue todo eso, Él quiere estar contigo para ayudarte a que muchas cosas no vayan a tomar el riesgo de lo, ¿verdad?, cuando hablamos de lo natural, y tomen el riesgo o tomen todo el beneficio que verdaderamente Dios quiere darte en ti, que te quiere levantar, que te quiere restaurar, que quiere que seas su discípulo, porque si había una de las cosas que Dios o Jesús quería, que fueran sus discípulos, porque en esa relación con Dios va capacitándonos, Dios va enseñándonos a cómo ser pescadores de hombres, a cómo, ¿verdad?, dirigirnos hacia las personas, según como Pedro conoció y fue una persona con excelencia en pescar. Dios conocía que él podía ser un buen discípulo y desarrollarse en un discípulo de pescadores de hombres. ¿Por qué? Porque si nosotros podemos, emprendernos en las cosas espirituales de Dios, Dios nos va a demandar, y Dios también
nos va a capacitar y nos va a enseñar. Y eso es lo que quería, ¿verdad? Jesús. Dios quería que tuvieran una relación cercana, que conocieran cómo Él caminaba aquí en la tierra. O sea que Dios no se queda con todo de Él, sino que Él quiere darnos a conocer cómo podemos ser unos buenos discípulos, cómo podemos proyectarnos a las personas, cómo podemos levantar al caído, levantar al que se está ahogando, levantar al que se está hundiendo, levantar y tener una relación saludable con el Señor Jesucristo. Si hay una de las cosas que Dios quiere es que caminemos con Él, que continuamos siguiendo sus pisadas, que muchas veces van a llegar los momentos, gloria al Señor, que los vamos a sentir solos, pero siempre me recuerdo de ese poema que dice que en momentos difíciles, esa persona que caminaba por la tierra, pensaba a ellos, o pensaba a esa persona que estaba solo, pero era que Jesús estaba aguantándolo o sosteniéndolo con sus brazos. Muchas veces vamos a pensar que Jesús ya no está caminando con nosotros. Muchas veces tú vas a pensar que Jesús nos dejó a un lado y caminamos en la orilla del mar. Pero es que verdaderamente nos está sosteniendo con sus brazos para que nada ni nadie nos lastime. Cuando Él conoce que tu vida espiritual está cansada, aun cuando tu físico está cansado, que cuando tu físico está destruido, Dios te sostiene en sus brazos y te mantiene seguro. Te trae la palabra que tú necesitas escuchar para ser levantado, para ser restaurado, para ser edificado y continuar siendo un verdadero discípulo. Si hay una de las cosas que un buen discípulo puede ser desarrollado es en las caídas, porque siempre que caigas, Él te va a levantar y te va a corregir de donde tú caíste, y te va a corregir y te va a decir, acuérdate que caíste. Y eso es un proceso de, ¿cómo te puedo decir esto? Cuando nosotros pasamos por caídas, por tristeza, por problemas, que es etapas de la vida que nos hacen aprender a no volver a caer en ese mismo problema, porque de los problemas aprendemos a poder ser fuertes. Porque si nosotros en esa relación con Dios no aprendemos, ¿a dónde estamos parados? Pero siempre la presencia de Dios, siempre la presencia de Jesús nos va a enseñar a ser buenos discípulos, aprender a caminar con Dios, aprender a caminar en los momentos difíciles, en los problemas, en los momentos de señalamiento, en los problemas de frustraciones, en los momentos donde no hay ganadas que tener en nuestras vidas. En todas las etapas Dios nos va a preparar para ser buenos discípulos. Bajo el tema, te seguiré. Te seguiré. Vamos a leer en Lucas 5. Dice, a la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijo
de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombre. Y cuando trajeron a tierra la barca, dejándolo todo, le siguieron. Vive Dios, aleluya. Es tremendo, ¿verdad? ¿Qué problema? Un problema grande ahí, ¿tú sabes por qué? Porque había un gentío con hambre de Dios, con hambre de escuchar palabras de Jesús. Pero habían unos en la orilla que estaban aferrados a su trabajo, a su frustración, porque habían estado toda la noche buscando peces y no encontraban ninguno. Y cansados, agotados. Y si hay algo que yo he aprendido en este tiempo es, Wandale, que no es con nuestra fuerza, que no es con nuestras habilidades, que no es con todo el conocimiento que podamos tener. El hombre más sabio de la tierra necesita palabra de Dios. El hombre que más dinero tiene aquí en la tierra necesita palabra de Dios. Todos necesitamos de la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros nos aferramos al trabajo y como quiera llevar, vamos con las redes vacías para nuestras casas, porque nos acordamos de que la renta hay que pagarla y ya se acabó el dinero, de que los biles están atrapados y nos frustramos porque no tenemos para dónde ir, porque no tenemos dinero y estamos enfocados en las cosas vanas de este mundo. Pero cuando tenemos a Jesús a nuestro lado, no necesitamos pensar en lo que tenemos que pagar, porque cuando Jesús está aquí en nuestras casas, tenemos todos los recursos para ser saciado nuestra sed. Mientras haya la palabra de Dios, siempre Dios va a sostener nuestras vidas espirituales y físicas. O sea que cuando yo aprendo a depender de Dios, que lo natural venga cuando quiera llegar, porque yo voy a perfeccionar mi caminar en las cosas buenas de Dios. Bajo el tema te seguiré. O sea que tenemos que comenzar a seguir y escuchar la voz de Dios, porque cuando nosotros nos capacitamos con Dios, Él nos capacita para ser unos buenos mayordomos, para ser unos buenos administradores, no solamente del tiempo, aún de lo que le damos a esta sociedad. O sea que van a llegar frustraciones, porque a todos nos llegan, al cristiano le llega, al hombre natural le llega, pero cuando confiamos en Dios, las redes se llenan. Sigue ahí, Wanda. Vive Dios, aleluya. Aleluya. Bajo el tema te seguiré, dale a compartir esta gran bendición. Mira, Wandalí, muchas veces nosotros no obtenemos las bendiciones de Dios porque no caminamos con Dios. Muchas veces pensamos que son bendiciones, pero estamos trabajando en sacos rotos. ¿Por qué razón? Porque para poder estar alineados a Dios, tenemos que estar en las manos del que tenemos que seguir, que es Dios. O sea que muchas veces vamos a pensar que porque estamos bendecidos, es más, le voy a hablar más claro, yo creo. Le hablo más claro, público que está ahí presente. Público, hermanos, amigos que está aquí presente en esta noche. Es que me llegó esto, oiga bien. ¿Tú sabías que a veces Satanás bendice a las personas? Pero esa bendición no es clara. Esa bendición es camuflajeada para después quitarte. O sea que hay bendiciones que se camuflajean como bendición, pero más adelante fueron estrategias del mismo Satanás. O sea que no hay garantía ahí. No hay garantía, porque Satanás te puede brindar muchísimas cosas en lo natural, pero en lo espiritual Él no te llena a ti. Bajo el tema te seguiré, dale a compartir. Dice, ¿verdad? Que el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y me llama la atención, ¿verdad? Que posiblemente había una multitud ahí esperando que Jesús le diera una palabra, esperando que Jesús, ¿verdad?, le hiciera el llamado a ellos. Pero como Jesús, ¿verdad?, conoce la necesidad de cada uno de nosotros,
él sabía que estos hombres necesitaban que él llegara a aquel lugar. ¿Por qué necesitaba? Porque estaban frustrados, porque estuvieron toda la noche tratando de encontrar algo, ¿verdad? Que posiblemente es material, ¿verdad? Pero así, hoy en día hay muchas personas se frustran, están en frustración diariamente porque no les salen las cosas como ellos quieren. Que Jesús quería aumentarle la fe a Pedro, aumentarle la fe a muchas personas que estaban alrededor de ellos. O sea que había un gentío que estaba viendo de los milagros que iban a acontecer en ese momento. Y estaban esperando ser ellos uno de los que realizaran quizás un milagro a ellos, pero hoy en día, ¿verdad? Hay muchas personas así que viven frustrados, viven en frustración porque no les salen las cosas como ellos ya la han visualizado, como ellos ya la han planeado, ¿verdad? Y es que el mañana, ¿verdad? El mañana no es prometido, entonces es bueno que nosotros, ¿verdad? Seamos organizados. No quiere decir que vamos a ser desorganizados. ¿Por qué la frustración le llega al hombre? Porque no le salen las cosas como quieren. ¿Y por qué no le salen las cosas como quieren? Porque no están siguiendo la voz del llamado. O sea que no están siguiendo a Jesús. No están siguiendo, ¿verdad? A Jesús cuando le hace el llamado. Para poder seguir a Jesús, tienes que dejar lo que tú estás haciendo. Para dejar a Jesús, para seguir a Jesús, tienes que dejar el afán que tienes en tu alrededor. El afán en tu casa, el afán en tu trabajo, el afán en tus pensamientos, el afán en tu corazón, en el que tú quieres lograr, el que tú quieres lograr, el que tú quieres ir para aquí, tú quieres ir para allá, el que tú quieres hacer miles de cosas, pero en las miles y cosas Jesús no está. No sacamos tiempo para él. Y si Jesús no está, las cosas nos van a cansar, nos van a agotar, nos van a destruir. Por eso que en este tiempo hay mucha gente cansada, triste, frustrada, porque no han querido seguir a Jesús. Para tú seguir a Jesús, no significa esto algo de religión extrema. Significa que tenemos que tener una relación con Dios. No estamos hablando de que nosotros vamos a estar 24 horas haciendo 1000 cosas a Jesús, ¿no? Pero hay que sacar tiempo. O sea que todo en este tiempo tiene su tiempo, tiene su hora, tiene la hora de descanso, tiene la hora para todo. O sea que para todo hay tiempo. Hay tiempo para seguir a Dios, hay tiempo para seguir a Jesús, hay tiempo para hacer nuestras cosas, ¿verdad? Pero saber hacerlas con la sabiduría y el entendimiento de Dios, de Jesús. ¿Por qué? Porque Pedro tenía el entendimiento, conocía el río de punta a punta, conocía a qué hora podía pescar, pero no conocía el poder de Jesús. Todavía le faltaba que Jesús hacía milagros, que Jesús hacía prodigios, que Jesús sacaba de frustraciones a las personas, que Jesús sacaba a las personas de miles de cosas. O sea que no estamos hablando de milagros nada más. Tú sabes todas las operaciones de pensamiento que Jesús hace diario, de corazones destruidos, que Dios comienza a trabajar, de frustraciones, de dolor profundo, que Dios trabaja. O sea que no estamos hablando de que Dios te bendiga y te aumente tu bolsillo. No estamos hablando de que pensemos en sus beneficios y nos olvidemos del amor, de la bendición de que nos enseña a ser unos buenos discípulos, unos buenos hombres con una buena relación con Jesús. O sea que en esa relación Dios manifiesta muchas bendiciones en nuestras vidas para que podamos llevar un camino saludable. Eso en este tiempo hace falta, Wandalí. Que caminemos para que entendamos y aprendamos a tener una relación saludable, no solamente con Jesús, que podamos proyectar eso saludable en la sociedad, en tu familia, en tu trabajo, donde quiera que tú te pares, esa relación saludable se haga manifiesta aquí en lo natural de Dios. Vive Dios, bajo el tema te seguiré. Y posiblemente, ¿verdad? Jesús quiere entrar, ¿verdad?, en la barca de muchos. Jesús quiere, es que es necesario, ¿verdad?, que Jesús llegue a tu barca. Es necesario que Jesús entre en nuestra barca. ¿Por qué? Porque
Muchas veces, ¿verdad? Nuestras vidas se están hundiendo en tantas cosas, en tantas frustraciones, en tantas desilusiones en este mundo, ¿verdad? Y estos hombres, ¿verdad? Que cuando Jesús llegó, ¿verdad? Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. O sea que es que Jesús es tremendo, ¿verdad? Jesucristo es tremendo, ¿verdad? Porque sí. él caminaba con esa paz. Él transmitía esa paz, ¿verdad? Él con la calma se sienta allí en la barca y comienza con poca prisa. Comienza a enseñarle aún a la multitud. O sea que Jesús está para todos. Jesús tiene tiempo para todos nosotros. Jesús quiere bendecir. Y nosotros somos los que nos sacamos del tiempo que Él nos da para Él. Nadie quiere sacar el tiempo para seguirlo. No queremos sacar tiempo para seguirlo. Y Jesús, siendo Rey de Reyes, Señor de Señores, viene a esta tierra, saca de su tiempo, saca de su vida misma, la da por nosotros. Se sienta a que le escuchemos, a que aún oremos a Él, a que aún pidamos, a que aún le digamos tantas cosas que nos agobian, que nos hacen sentir tristes. Él saca de su tiempo para escucharnos, para saciar nuestra sed, para librarnos de tantas cosas, para libertarnos, para restaurarnos, para sanarnos. Y si me pongo a mencionar todo lo que hace Jesús por nosotros, no vamos a terminar. Y nosotros no podemos sacar del tiempo que Él nos da para Él, para seguirlo, para escuchar su palabra, para buscarlo en este tiempo. Yes. Y estos hombres ya habían escuchado de Jesús, como posiblemente tú has escuchado sobre Él. Pero cuando Él les hace el llamado, ellos dejaron todo y siguieron a Jesús. No solamente pudieron venir en pos de Jesús, sino que también Él les bendice con muchos peces. O sea, dice aquí, ¿verdad? Y respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. O sea, que Pedro al principio estaba diciendo: estuvimos toda la noche, maestro, no pudimos pescar, no pudimos coger nada. Pero después dice: más en tu palabra echaré la red. O sea que en la palabra de Dios hay poder para hacer tantas cosas. En la palabra de Dios hay poder, ¿verdad? Para aún nosotros echar la red por esas vidas que se están perdiendo. Aún nosotros echar la red para rescatar esas almas que se están perdiendo. Pero es en su nombre. Y hoy en día, ¿verdad? Muchos quieren predicar, ¿verdad? Este evangelio, pero en el nombre de yo, en el que yo hago. Yo hice esto, yo hice milagro, yo canté tan bonito, yo hice esto. Pero Jesús lo que está llamando en este tiempo a esos hombres, ¿verdad? Que posiblemente muchos están menospreciando, que posiblemente aún ellos se menosprecian, porque dicen: ¿cómo yo voy a ser pescador de hombres, Señor, si yo te fallo tanto, si yo estoy en delitos y pecados? Pero Jesús, ¿verdad?, llamó a muchos a seguirlo. Unos no quisieron soltar sus posiciones pensando en lo material, así como aquel joven rico, ¿verdad?, que le costó soltar y compartir de lo que tenía, aferrándose al dinero como su amor principal. ¿Y qué pide Él, verdad, en esta noche? Que le sigamos, porque Él se va a encargar de lo demás que haga falta en el camino. Él se va a encargar, ¿verdad?, aún de bendecirnos. Él se va a encargar, ¿verdad?, como hizo con nuestro hombre. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. O sea que Dios bendice en abundancia. ¿Por qué bendice?
por misericordia, porque no merecemos nada. Cuando vio el milagro Pedro, ¿cómo fue su reacción? Esa parte sí es bien bonita, La ¿verdad? reacción Porque de dice, Pedro, ¿cómo fue? dice el número 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Qué manifestación hay ahí? Humillación. Hay una manifestación, ¿verdad?, de reconocer que él era pecador, Se que no humilló, merecía. Pero la gracia del Señor manifestó el milagro. La gracia del Señor que manifiesta tu milagro en tu hogar, que manifiesta tu milagro en todo tu entorno. A pesar de no merecernos, Él nos ha llenado nuestros graneros. Él nos ha bendecido día tras día. Y muchas veces hay personas que son discípulos que dicen: Dios mío, gracias porque has bendecido a mi hijo a pesar de que no te siga. Has bendecido a mi familia a pesar de que no te siga. Has bendecido a nuestros vecinos. Has bendecido a toda esta sociedad, de este mundo, sin merecérnoslo. Y bendice a Pedro sin merecérselo y le llena la red que se partía de tanto peso y tantos peces que habían dentro de esa red. O sea que, no importando, él no estaba mirando su condición. Jesús no estaba mirando la condición de Pedro, pero manifestó su gracia para que la bendición llegara hasta su barca. Y hay gente que se está ahogando en la barca. Pero Dios te va a bendecir y te va a dar la fortaleza y va a darte de su gracia para que puedas ver las bendiciones de Él en tus manos. O sea que Él quiere que tú le sigas. Él quiere que tú apliques el conocimiento a su lado. O sea que el conocimiento no va a llegar de la noche a la mañana, pero una relación día a día con el Jesús que tenemos que seguir. Y algo que me llamó la atención ahorita fue lo que dijo Wanda Liz, que hablaba de que cuando su papá le decía: vamos al supermercado, no era planeado. Porque mira, hay una de las cosas que me llama la atención, es que lo de Pedro no fue planeado con Jesús, pero ya conocía a Jesús, la planificación de lo que tenía que ser necesario para que se manifestara su gracia y se manifestara su milagro. O sea que el milagro era necesario que aconteciera, y el milagro que va a acontecer en tu familia se va a manifestar porque el hombre de milagros, el Dios de milagros, viene para tu casa para que lo sigas. Amén. Voy a leer ese número 8 otra vez porque es que me impactó, ¿verdad? Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Es que me llamó la atención porque yo me remonto siempre a la historia bíblica, ¿verdad? Y yo me imagino, ¿verdad?, que Pedro estaba sintiendo algo más, que Pedro no estaba mirando los peces que él cogió. Él no estaba mirando toda esa bendición que Dios le dio, sino lo que él estaba haciendo dentro de él. Lo que Jesús estaba manifestando en Pedro, lo que Jesús estaba manifestando en esa barca. Por eso es que él está diciendo que cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y posiblemente, ¿verdad?, muchas veces nos sentimos así como Pedro: apártate de mí, Dios mío. ¿Por qué tú me amas tanto, verdad? Como dice ese cántico que canta nuestro hermano José, ¿verdad? ¿Por qué me amas tanto? Si yo no lo merezco. Si no lo merecemos, Señor, si yo te fallo tanto, ¿por qué tú me sigues llamando? ¿Por qué tú sigues buscándome cuando yo he huido tanto de tu llamado? Pero dice este tema esta noche: te seguiré. Y debemos, ¿verdad?, ser así como Pedro y todos estos hombres que dijeron: Señor, yo te seguiré, yo iré en pos de ti, yo iré detrás de ti, yo seguiré a ese llamado que tú estás haciendo para mi vida, yo seré pescador de hombres, porque es que tú
me rescataste, es que tú, Dios mío, me libraste, es que tú me levantaste, es que tú me restauraste, Señor. ¿Cómo yo no voy a ser pescador de hombres y de dar por gracia de lo que por gracia hemos recibido? Por eso es que no podemos quedarnos, ¿verdad?, callados con lo que el Señor nos ha entregado a cada uno de nosotros, de donde el Señor nos sacó, de donde el Señor te rescató. Tú tienes que testificar de las grandezas que Dios hizo con tu vida, de donde Él te sacó, porque posiblemente hay personas que se encuentran hoy en día como tú te encontrabas, quizás en delitos y pecados, quizás en vicio, quizás en tantas condiciones que ellos piensan que para ellos no hay solución, que ellos piensan que para ellos Dios no los puede mirar, ¿verdad?, con ojos de misericordia. Y vemos un Pedro, ¿verdad?, que estaba compungido dentro de él, porque es que Jesús es tan grande que estaba manifestando algo ahí, ¿verdad? Aún en medio de esa multitud, Pedro cae de rodillas ante Jesús. No le importó la gente que estaba allí, no le importó a uno de esos peces que estaban ahí, que ellos habían logrado sacar por la misericordia y bendición de Dios, ¿verdad? Sino que le importó lo que Jesús estaba manifestando en él, como posiblemente, ¿verdad?, tenemos que hacer nosotros hoy en día, ¿verdad? Y quizás por mucho tiempo, ¿verdad?, te encuentras atrapado en lo mismo, en esa red que el enemigo puso en tu vida. Pero el Señor lo que te está llamando esta noche es a seguirlo, sin importar lo que tienes que soltar, sin importar cómo te encuentres, porque Él se encargará de darte lo necesario en tu vida. Él se encargará de sacar de ti lo que tenga que sacar. Él se encargará de poner en ti lo que tiene que poner, pero tenemos que nosotros, ¿verdad?, acudir el llamado aún, ¿verdad?, dar de lo que por gracia hemos recibido aún en nuestra vida diaria, de estas 24 horas que el Señor nos da cada día. ¿Qué sacamos para el Señor cada uno de nosotros? ¿Qué tiempo sacamos nosotros para darle gracias al Señor, para leer su palabra, para escuchar cánticos, para adorarle? ¿Qué tiempo nosotros sacamos, verdad? Tenemos que recapacitar hoy en día, ¿verdad?, y acudir el llamado del Señor y decirle: Señor, te seguiré aún en este mundo que muchos no quieran seguirlo. Olvídate, nosotros necesitamos seguirlo. Nosotros decidimos, ¿verdad?, que seguirlo porque era necesario. Es necesario seguir las pisadas del Maestro, es necesario seguirlo porque nuestras vidas van a ser bendecidas. Y no hablo, ¿verdad?, bendición monetaria, sino lo que nuestras almas necesitan, lo que estos hombres necesitaban, que era saciar su sed y que Dios los bendijera, ¿verdad?, dentro de ellos, que sacara de ellos hombres, ¿verdad?, de bien, hombres que proclamaran el evangelio, hombres que se realizaran milagros a través de ellos, ¿verdad?, y que fueran pescadores de hombres y que buscaran esas vidas, ¿verdad?, que se están perdiendo, como hoy en día, ¿verdad? Todavía, ¿verdad?, el Señor sigue llamando para rescatar esas vidas. Bajo el tema te seguiré. Y si hay algo que tuvieron que dejar fue, como si nada lo dejó, era: vamos a dejar las barcas ahí y es tiempo de continuar haciendo una nueva vida en Cristo Jesús. O sea que no le importó dejar sus barcas a la deriva, ya, déjalas ahí y vamos a continuar siguiendo a Jesús. Y posiblemente la barca sea todas esas cosas que te han alejado de Jesús, los conocimientos que has obtenido según tu sabiduría, el depender tanto de las cosas tuyas, el depender tanto de lo que te has capacitado con tu propia fuerza, en dejar a un lado las destrezas que conoces, ¿verdad? Todo eso es cosas que tenemos que dejar a un lado y ponernos a continuar caminando. Soltar esas redes. Sí, hay que soltar las redes. Y cuando podemos poner las redes como lo que nos está impidiendo poder caminar libres en Jesús. Hoy es necesario que entendamos que tenemos que seguir a Jesús, caminar con Jesús. Hace falta tener a Jesús en todos los lugares. Hace falta convivir con Jesús todos los días de nuestra vida. Donde quiera que los paramos, aún en nuestro descanso, tenemos que tener a Jesús a nuestro lado. Dios quiere tener una relación con nosotros. Y hoy es el día
que Dios ha determinado para que tengamos a Jesús a nuestro lado, siendo discípulos, aprendiendo, construyendo cosas de su presencia, de sus conocimientos. O sea que en Jesús vamos a aprender, en Jesús nos vamos a capacitar y vamos a ser hombres y mujeres con buenos hábitos en Cristo Jesús. Bajo el tema, te seguiré. Gloria al Señor. Queremos